Bienvenidos a Luz Estelar. Si hoy el pecho se te aprieta, como si llevaras una piedra en el centro, no es tu imaginación, es el pulso del cielo ajustándose. Martes 21 de julio, y mientras el Sol en Cáncer busca calma, la Luna entra en Escorpio y Mercurio retrógrado en Cáncer T. Ensa un hilo muy fino con Saturno en Aries. Ese nudo en el estómago que sientes desde anoche es un recuerdo que pide ser mirado de frente, no empujado. Y justo aquí, en ese cruce incómodo, el cielo está sembrando algo que vale la pena desarmar juntos. Vamos a ver exactamente por dónde corre el agua hoy. Empecemos por lo que está pasando en el cielo más allá de esa tensión que ya sentiste. Hoy tenemos una red de aspectos exactos que rara vez se alinean así. Júpiter en Leo en oposición exacta a Plutón retrógrado en Acuario, mientras Júpiter también hace sextil a Urano en Géminis y trígono a Neptuno en Aries. Esto no es ruido de fondo, es una estructura de presión y oportunidad. La posición Júpiter-Plutón a 4.2 grados exactos enfrenta tu deseo de expansión con el poder de lo que ya no funciona. Una relación, un proyecto, una creencia. Quieres crecer, pero algo te frena con fuerza. El sextil Júpiter-Urano, también exacto, ofrece una salida inesperada, una idea que llega por casualidad, una conversación que rompe el patrón. Y el trígono a Neptuno añade intuición fina, confía en esa corazonada que no tiene lógica todavía. La Luna, recién entrando a Escorpio a las 3 de la tarde, activa el agua profunda. Está en fase creciente al 46%, lo que significa que lo que empieces hoy, aunque sea incómodo, tiene impulso para crecer. No es momento de sembrar desde la duda, es momento de regar lo que ya está brotando, aunque no veas el fruto. Mercurio retrógrado en Cáncer en cuadratura con Saturno en Aries te pide revisar una conversación que dejaste a medias o un documento que firmaste sin leer bien. No firmes nada importante hoy. Neptuno y Plutón, retrógrados en sextil exacto, trabajan en tu inconsciente, sueños raros, recuerdos que vuelven con nitidez. Escúchalos, no los descartes. Hoy, si sientes el impulso de reorganizar un espacio físico o digital, hazlo. La Luna en Escorpio y la red de aspectos exactos favorecen limpiar para liberar, no para decorar. Aries. Saturno a 14 grados en tu signo recibe un sextil exacto de Marte en Géminis. Esa energía que te faltaba para rematar lo que empezaste la semana pasada llega justo cuando el mediodía te pilla parado. No es empuje ciego, es puntería. Marte afila tu mente para que decidas rápido y bien. La Luna entra en Escorpio a las 3 de la tarde y te clava en el pecho una sensación que llevas días posponiendo, reconocer que algo no funciona. No la esquives. Cuando el reloj marque el cambio de casa lunar, respira hondo y di en voz alta lo que ya sabes. El consejo de hoy es concreto. Agarra el teléfono antes de que el instinto se te escape y resuelve ese asunto que dejaste colgado. No necesitas un plan perfecto, solo el primer paso. El cielo te da el impulso, tú pon el destino. Tauro. Saturno en Aries presiona desde tu casa duodécima mientras la Luna entra en Escorpio al mediodía. Esa tensión que sientes en la mandíbula cuando piensas en la llamada que pospusiste tiene fecha de vencimiento hoy. Venus en Virgo cuadra Marte en Géminis y despierta una discusión pendiente sobre dinero o pertenencias compartidas. No es un enfrentamiento, es un ajuste de cuentas con lo que ya no quieres cargar. Mercurio retrógrado en Cáncer te pide revisar un acuerdo escrito antes de que el Sol se ponga. No respondas al impulso de arreglarlo todo ahora. Apoya la planta de los pies en el suelo, respira 3 veces sintiendo el peso de tus talones y luego marca ese número. Cuando cuelgues, nota cómo se afloja el espacio entre tus hombros. Hoy tu cuerpo te guía más que tu mente. Géminis. Marte en tu signo a 15.2 grados sextil a Saturno en Aries. Esa idea que has barajado en silencio recibe el empujo N de la disciplina justo cuando la Luna entra en Escorpio y el 21 de julio de 1969 Neil Armstrong pisó la Luna, así que hoy también puedes dar un paso que nadie esperaba. Mercurio retrógrado en Cáncer te obliga a revisar una conversación con tu madre o tu pareja. No la esquives porque el cuadro con Saturno la vuelve una lección disfrazada de roce. En el amor, Venus cuadra a Marte y la tensión sexual se siente como un chispazo que pide salida.
pero si actúas impulsivo antes del mediodía, el arrepentimiento llega con la tarde. En el trabajo, Júpiter sextil a Urano te regala un atajo mental inesperado, úsalo para resolver un embrollo de datos que arrastras desde el jueves. Llama a esa persona con la que dejaste algo a medias cuando sientas el primer vacío en el estómago, no es casualidad, es el tránsito llamando a tu puerta. Tu mente es el puente, no el destino. Cáncer. Mercurio retrógrado a 16.3 grados en tu signo cuadra a Saturno en Aries. Esa memoria que te despertó a las 3 de la madrugada no es nostalgia, es un ajuste de cuentas que tu estructura emocional necesita hoy. Tu regente, la Luna, entra a Escorpio a media tarde y activa tu casa de los recursos compartidos, justo cuando el Sol en tu signo la cuadra desde el fondo de tu ser. Hay una conversación financiera o un pacto íntimo que pediste posponer y ya no puede esperar más. El nudo que sientes en el estómago al pensar en ese tema no es miedo, es el momento exacto para poner límites sin romper el vínculo. Cuando notes el primer escalofrío de la tarde, siéntate en silencio 5 minutos con las manos vacías y deja que la respuesta llegue sola. Tu fragilidad de hoy es tu radar más fino. Leo. Júpiter en tu signo a 4.2 grados recibe el sextil exacto de Urano en Géminis, y esa idea que te parecía demasiado arriesgada para mostrarla al mundo encuentra hoy un pasillo de luz justo cuando menos lo esperas. Tu energía creativa tiene firma matemática esta mañana, y el impulso de lanzar algo que guardaste en secreto se vuelve casi inevitable. Con Marte en Géminis sextil a Saturno en Aries, tu voluntad encuentra un sostén práctico que no sentías hace semanas. Puedes construir sin desgastarte, moverte sin forzar. En el amor, Venus en Virgo te pide orden donde antes hubo fuegos artificiales, no para apagar la chispa, sino para que no se consuma sola. El trabajo pide que delegues una tarea que ya no te pertenece. Cuando sientas la primera duda sobre tu propio brillo esta tarde, recuerda que Júpiter en Leo no se esconde, se muestra. Virgo, Neptuno a 4 grados de Aries, recibe el sextil exacto de Plutón desde Acuario, y eso afloja una vértebra que llevas semanas queriendo ajustar sin saber por dónde empezar. La Luna en Escorpio acaba de mudarse a tu casa de los vínculos profundos justo cuando Venus en tu signo cuadra a Marte en Géminis. Esa tensión entre lo que quieres organizar y lo que el otro necesita improvisar tiene fecha de vencimiento. Esta tarde, Mercurio retrógrado en Cáncer te pide revisar un documento o una promesa que hiciste hace 10 días. No lo fuerces, solo léelo de nuevo. El cuerpo te habla por los hombros, si sientes el peso ahí es porque estás cargando algo que no te corresponde. La próxima vez que te sientes a comer, deja el teléfono boca abajo y mastica despacio. Eso solo ya descomprime el intestino que tienes en alerta. No hay que arreglar todo hoy, solo soltar un gramo de tensión que no era tuyo. Libra. Venus en Virgo a 12 grados se tensa contra Marte en Géminis justo en el ángulo exacto de la cuadratura. Esa pequeña espina que llevas desde ayer con alguien cercano no es casualidad, nace de querer ordenar lo que el otro quiere dejar fluir. Tu regente está en casa del servicio y la rutina, mientras Marte remueve el polvo de las conversaciones pendientes. Amor y trabajo se cruzan hoy como dos trenes en la misma vía. Lo que te pide eficiencia choca con lo que pide juego. No se trata de elegir bando, sino de reconocer que ambas voces son tuyas. La Luna entra en Escorpio a media tarde y activa tu casa del dinero compartido y las deudas emocionales. Consejo concreto: cuando sientas el primer tirón de impaciencia, respira hondo y di en voz alta lo que necesitas sin justificarlo. No expliques, solo nombra. El equilibrio no es callar, es poner las dos mitades sobre la mesa. Escorpio. La Luna entra en tu signo a las 3 de la tarde y choca de frente con el Sol en Cáncer. Ese silencio que mantuviste con alguien desde el martes pasado ya no es protección, es una losa que te aplasta el pecho. Plutón, tu regente, está retrógrado en Acuario y sextil exacto a Neptuno, lo que significa que la salida no está en explicar, sino en soltar el control sobre cómo te van a recibir. Marte en Géminis sextil a Saturno en Aries te da el impulso quirúrgico para cerrar un ciclo sin ensayar el discurso.
En el trabajo, ese proyecto que dejaste a medias porque te dio pereza revisar los detalles te reclama atención ahora que Mercurio retrógrado cuadra a Saturno. No es momento de estrategia, es momento de acción concreta. Cuando veas el primer mensaje de esa persona que evitaste, responde con una sola línea honesta. No guardes lo que ya no te sirve solo porque te costó conseguirlo, lo que muere hoy no vuelve y eso está bien. Sagitario, Mercurio retrógrado en Cáncer desde tu casa de los vínculos estrechos te hace darle vueltas a una promesa que hiciste hace semanas y que hoy, con la luna entrando a Escorpio, se siente como una deuda emocional que ya no puedes postergar. Tu regente Júpiter en Leo sextil a Urano en Géminis te da la chispa justa para resolverlo con un giro inesperado. Una idea que te llega mientras caminas, no mientras te quedas rumiando. En el trabajo, ese proyecto que parecía estancado recibe un empujón si sueltas el control sobre los detalles finos. En el amor, la tensión entre Venus y Marte te pide honestidad brutal. Di lo que necesitas sin adornos. La próxima vez que veas tu teléfono vibrar, responde antes de pensar. El horizonte se abre cuando dejas de cargar lo que ya no es tuyo. Capricornio. La luna entra en Escorpio esta tarde justo cuando Mercurio retrógrado en Cáncer aprieta el ángulo contra tu regente Saturno. Ese proyecto que rehiciste 3 veces tiene un error de base que hoy, a la luz del mediodía, se vuelve evidente. No es fallo tuyo, es dato crudo que el universo te pide corregir antes de avanzar. En el trabajo, el sextil entre Marte y Saturno te da autoridad para detener una reunión y decir esto no suma sin que suene a excusa. En lo personal, Venus en Virgo sextil a tu casa del compromiso señala a una persona que te debe claridad. La próxima vez que veas su nombre en la pantalla, responde solo si lo que vas a decir es más firme que lo que callaste. Tu energía rinde mejor en bloques cortos de acción, no en jornadas maratónicas. Cuando sientas el primer tirón de mandíbula tensa, levántate y cambia de habitación. El consejo de hoy: antes de que cierres la jornada, borra una tarea que ya sabes que no harás. No es rendición, es enfoque. Acuario. Plutón retrógrado en tu signo recibe el sextil exacto de Neptuno en Aries. Esa idea que te llegó en duermevela anoche no era ruido, era un plano estructural que tu mente ya estaba trazando. La luna en Escorpio activa tu casa de comunicación profunda justo cuando Mercurio retrógrado en Cáncer cuadra a Saturno, y eso se traduce en una conversación que has evitado porque sabes que reorganizará algo que ya no te sirve. En el amor, el sextil de Júpiter a Urano te pide que compartas ese pensamiento que te da vergüenza admitir. En el trabajo, el trígono de Urano a Plutón te da autoridad silenciosa para cortar un ciclo que se repite. El consejo de hoy: cuando notes el primer impulso de revisar el teléfono sin motivo, siéntate en silencio y escribe 2 palabras, lo que sientes y lo que sabes. Ese puente entre ambos es tu siguiente movimiento. No tienes que explicarlo todo hoy, solo sostenerlo. Piscis. Neptuno, tu regente, en sextil exacto con Plutón desde el fondo de tu carta astral. Esa conversación que tuviste a solas contigo mismo en la madrugada del sábado tiene más peso del que le diste, y hoy el eco te pide que le hagas espacio. La luna en Escorpio desde media tarde ilumina tu casa del otro, y cuando alguien te mire distinto al cruzar la puerta del café, sabrás que no es casualidad. Júpiter en Leo sextil a Urano en Géminis despeja un bloqueo que arrastrabas desde junio. Lo que no te animabas a decir sobre tu propio valor ahora sale sin ensayo, justo cuando menos lo esperas. El consejo de hoy es concreto. La próxima vez que sientas el primer tirón de agotamiento emocional, pon la mano sobre tu pecho y respira 3 veces antes de responder. No es poesía vacía, es que tu sistema nervioso pide ese gesto para no absorber lo que no es tuyo. Cierra el día dejando que el silencio hable por vos. El sol en Cáncer cerrando el día con la luna creciente te deja una sola tarea: mirar lo que llevaste cargando sin nombrarlo. Tal vez ese nudo en el pecho mientras preparabas la cena, o esa conversación que dejaste a medias porque no sabías cómo seguir. Ahora, con la luz de la noche, puedes ponerle palabras. No necesitas resolverlo todo, solo reconocer que está ahí. Eso ya es suficiente. Si esta lectura resonó contigo, suscríbete a Luz Estelar y activa la campana para recibir tu horóscopo cada mañana. Recuerda, los astros se inclinan, pero no obligan. El poder está en ti. Hasta mañana.